vamos a revisar algunos temas que son muy importantes. Tablas de distribución de frecuencia y cómo armar intervalos. Como habíamos visto en otra clase, la estadística, una de las funciones que tiene es resumir información. Por eso las tablas de distribución de frecuencia son una de las herramientas claves y casi más utilizadas por la estadística para resumir información. Nosotros acá podemos ver, por ejemplo, cómo se clasifican algunas enfermedades y entonces qué cantidad de personas hay con cada una de las enfermedades. Por ejemplo, hay 6 personas que tienen diabetes, hay 10 personas que tienen hipercolesterolemia, de un total de 28 personas. Si bien esa información es importante y nos da idea de la situación, hay algo que nos ayuda mucho más a dimensionar cuál es el problema, pero sobre todas las cosas a comparar con otras poblaciones. Y es justamente buscar una frecuencia relativa o una frecuencia porcentual. Un concepto importante. Cada uno de los valores, es decir, del recuento, ¿sí?, nosotros lo vamos a identificar como X o directamente como frecuencia o como recuento. Por supuesto, si nosotros miramos esta tabla, decimos que hay más personas que tienen hipercolesterolemia. En este caso, donde tenemos toda esta población, una comparación no es tan necesaria y con las frecuencias absolutas podemos llegar a hacer una comparación. Pero nosotros queremos ir un poquito más allá. ¿Cuánto representan los pacientes diabéticos en el total de la población? Para eso hacemos 6 dividido 28. Fíjense, X dividido N. Esto es lo que denominamos frecuencia relativa. 6 dividido 28 es 0.21. 7 dividido 28 es 0.25. Y así, entonces, la sumatoria de las frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Si bien es una información importante, nosotros en general utilizamos la frecuencia relativa para hacer un cálculo más, que es la frecuencia porcentual. ¿Por qué? Porque cuando hagamos comparaciones vamos a trabajar con este número. ¿Cómo se calcula la frecuencia porcentual? A la frecuencia relativa la multiplicamos por 100 o de otra manera diríamos 6 dividido 28 por 100. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pacientes tienen diabetes? El 21,4%. ¿Cuántos pacientes tienen cáncer? 17,4%. ¿Sí? Hay otra frecuencia más que compone la tabla de distribución de frecuencia, que es la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Fíjense, el primer casillero, yo lo único que hice fue poner, ¿sí?, la frecuencia de la primera casilla, 6. Ahora, para la segunda, lo que yo hice fue sumar 6 más 7, que da 13. Para la tercera casilla sumamos 6 más 7 más 10, o 13 más 10. Para la cuarta casilla, entonces, sumamos 23 más 5, lo que nos da 28. La frecuencia acumulada, cuando nosotros ordenamos de mayor a menor los valores, entonces podemos saber cuáles son los ítems que más afectan o que más influyen en el total. Si nosotros tuviéramos que ordenar estas enfermedades por orden, tendríamos 10, 7, 6 y 5. Entonces, fíjense, la hipercolesterolemia y la hipertensión serían las enfermedades que más explican, ¿sí?, cómo se distribuyen las enfermedades en esta población que estamos estudiando. Otra manera de presentar las tablas de distribución de frecuencia es para datos agrupados. ¿Por qué decimos que están agrupados? Fíjense, nosotros tenemos intervalos, por eso decimos que están agrupados. ¿Cuál es la diferencia con la tabla anterior? Acá tenemos una variable cualitativa, ¿verdad? Una variable cualitativa nominal. Acá tenemos una variable cuantitativa. Pero como una de las funciones de la estadística es resumir,
¿sí? Resumir información, lo que nosotros hacemos es armar los intervalos, agrupar, ¿sí? Para que sea más comprensible la información. Las frecuencias son lo mismo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Hay otro tipo de tablas que también nos van a dar gran información, que son las tablas de doble entrada, ¿sí? O tablas de contingencia. Fíjense, en esta tabla nosotros tenemos dos variables, sexo y la variable índice de masa corporal. Sexo con dos categorías, femenino y masculino, y índice de masa corporal con tres categorías, desnutrido, normal y sobrepeso. Cuando nosotros empezamos a mirar esta tabla, nos damos cuenta que, por ejemplo, hay 72 mujeres, un total de 72 mujeres y un total de 48 hombres. Entonces, ¿será justo comparar la cantidad de desnutridos, ¿sí? 9 con 3? ¿Será justo comparar? No, ¿verdad? Porque estas 9 mujeres son 9 de 72 y acá son 3 hombres de 48. Entonces, las frecuencias absolutas no nos sirven para poder hacer comparaciones. Por eso tenemos que ir un poco más allá y buscar entonces las frecuencias condicionales. Muchos de los artículos que nosotros podemos leer presentan directamente la información de los porcentajes, las frecuencias condicionales. ¿Cómo se lee esta tabla? Yo separé por colores para que sea un poco más gráfica la información. Nosotros podemos ver que 75 más 25 forman el 100%. Ese es un secretito para que ustedes sepan cuál es la orientación de la lectura en la tabla. 75 más 25 es 100. Decimos entonces que del total de los desnutridos, 75% son mujeres y 25% son hombres. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de las personas con sobrepeso. 41,7 más 58,3 suman 100%. Entonces, la orientación de la lectura va a ser así como lo hicimos recién. Primero leemos índice de masa corporal y luego sexo. Fíjense, en el índice de masa corporal de sobrepeso encontramos que el 41,7% son mujeres y el 58,3% de los que tienen sobrepeso son hombres. A eso lo denominamos frecuencias condicionales de índice de masa corporal según el sexo. Fíjense, índice de masa corporal según sexo. Es decir que eso me va dando la dirección de la lectura. ¿Cómo llegué a esto? Fíjense, el total acá era 12. Si nosotros ponemos la primera diapositiva. Acá el total es 12. 9, 3 y 12. Entonces, 9 dividido 12, 3 dividido 12 y 12 dividido 12. Con eso entonces formamos estos porcentajes, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Y fíjense que acá, ¿dónde suma el 100%? Acá, ¿verdad? En el total que está en la última columna. Entonces, de paso lo puse también en el título, como debe ser, el título de la tabla tiene que indicar muy bien qué es lo que se presenta en la tabla. Frecuencias marginales y condicionales de sexo según índice de masa corporal. Significa que lo primero que yo voy a leer va a ser el sexo y después el índice de masa corporal. Decimos entonces que de las mujeres el 12,5% están desnutridas. De las mujeres el 66,7% tienen un índice de masa corporal normal y de las mujeres el 20,8% tienen sobrepeso. Si nosotros comparamos con los hombres, podemos ver que de los hombres 6,3% están con desnutrición, 50% están en un índice de masa corporal normal y de los hombres el 43,8% tienen un índice de masa corporal con sobrepeso. ¿Se acuerdan? La primera diapositiva mostraba las diferencias que había. No era justo comparar 9 y 3 porque no es lo mismo 9 de 72 que 3 de 48.
Ahora sí, entonces, nosotros podemos comparar. ¿Qué grupo tiene mayor desnutrición? Las mujeres, ¿sí? ¿Qué grupo tiene más sobrepeso? Los hombres. De esa manera, entonces, nosotros sí podemos comparar. Lo que hicimos entonces fue dividir 9 dividido 72, 48 dividido 72, 15 dividido 72, y para el caso de los hombres lo mismo. 3 dividido 48, que era el total, 24 dividido 48 y 21 dividido 48. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más, porque yo recién les mostré una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados, con los intervalos ya armados. ¿Cómo hacemos para armar los intervalos? ¿Es una cuestión azarosa? ¿Tiene que ver con lo que nosotros queremos? No. Una de las maneras importantes, uno de los criterios que tenemos que tener para armar los intervalos es la bibliografía. Por ejemplo, si ya existen los rangos para el índice de masa corporal, ¿sí? Yo no puedo poner otros rangos. Una vez que yo tengo el cálculo del índice de masa corporal, me tengo que ajustar a lo que ya la bibliografía marca como rangos establecidos para el índice de masa corporal. Lo mismo, por ejemplo, para otras variables como, por ejemplo, síndrome metabólico. Ya hay tablas, ¿sí?, que van marcando cuáles son los rangos para clasificar a las personas con riesgo, sin riesgo. Entonces, me tengo que basar en eso. Pero, ¿qué pasa cuando no hay bibliografía o mi estudio es diferente y entonces no me puedo ajustar a lo que ya existe en la bibliografía? Muchas veces tengo que armar yo los intervalos y no los puedo armar de acuerdo a mi imaginación, sino que me tengo que basar en criterios. Para eso existen ya una serie de pasos que están reconocidos como aceptables para el armado de intervalos. Vamos a repasar primero cuáles son los pasos y después vamos a mirar en el pizarrón cómo vamos a ir resolviendo esos pasos. Miremos acá. En primer lugar, tenemos que identificar límite superior y límite inferior. Si nosotros vemos un conjunto de 60 datos, ¿sí?, lo primero que tengo que hacer es buscar el límite superior y el límite inferior. ¿Qué significa esto? El valor más grande y el valor más pequeño. En este caso, el límite inferior es bastante fácil, acá lo tenemos, ¿sí?, 39. Y el límite superior, en este caso los datos no están ordenados, así que tengo que buscarlo bien. El límite superior es 87. Después vamos a calcular el rango, ¿sí?, el rango de mis datos. Hacemos límite superior menos el límite inferior. En tercer lugar, vamos a calcular el número de intervalos que yo voy a formar. Para eso voy a hacer una formulita que parece complicada, pero no tengan miedo, es bastante más sencilla. Es 1 más 3,322, es un número constante, por el logaritmo de n. ¿Qué es n? Es la cantidad de números que yo tengo. En el ejemplo que tenemos acá son 60 números. Entonces yo voy a hacer el logaritmo de 60. Avanzamos. Calculamos la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es desde cuánto a cuánto va a ir mi intervalo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que calcular con la amplitud. Se denomina W, y para calcular W es R dividido K. Después contamos las frecuencias, calculamos los porcentajes, calculamos las frecuencias acumuladas y finalmente podemos graficar. Lo que nosotros vamos a revisar en este momento es hasta el punto número 4, calcular la amplitud, ¿sí? Y entonces ustedes tendrán como actividad después poder contar las frecuencias. Vamos a ir trabajando entonces con esta información. En primer lugar tenemos que identificar límite inferior, límite superior, R, K y W. Límite inferior, vamos a poner entonces la información. El límite inferior dijimos que era 39. El límite superior es, en este caso, 87. ¿Sí? ¿Van siguiendo? 39 límite inferior,
87, límite superior. Calculamos R. ¿Cómo hacemos para calcular R? 87 menos 39, ¿sí? Ese es nuestro rango. Yo ya lo tengo calculado para ir agilizando. Y entonces, el resultado del rango es 48. Calculamos K. ¿Se acuerdan? Es 1 más 3,322 por el logaritmo de 60. En este caso nosotros haríamos 1 más 3,322 por log de 60. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos con la calculadora científica, hacemos 1 más 3,322 por, escribimos log y 60 directamente. Y entonces eso directamente nos da el resultado, 6,90. Hacemos W. ¿Cómo calculamos W? Es R dividido K. Entonces, 48 dividido 6,90. ¿Cuánto nos da esto? Nos va a dar 6,94. ¿Sí? Hasta ahí entonces tenemos toda la información para armar los intervalos. Vamos entonces a empezar a armar. ¿Dónde va a comenzar nuestro intervalo? Nuestro intervalo va a comenzar en el límite inferior. 39. ¿Hasta cuánto? Vamos a escribir acá. ¿Sí? Acá comienza mi tabla. 39 más ¿qué? Más la amplitud. 6,94. En este caso, acá, ¿sí? 39 más 6,94, directamente ponemos 46. ¿Dónde comenzamos el segundo intervalo? En 47. Esto es importante. Ningún intervalo, ¿sí?, tiene que tener repetidos los números, porque si no, ¿dónde ubicamos la información? Entonces, 47 más 6,94 o coma 6 directamente lo hacemos, entonces nos lleva a 54. 55 más 6, entonces 61, y de esa manera completamos los intervalos. 62, fíjense, 60 y... a ver, más 7 entonces podemos hacer acá, porque acá es 6,94, lo podemos redondear a 7, entonces 62, acá ponemos 63 más 7,70, 71 más 7,78, armamos entonces así los intervalos. ¿Y hasta qué intervalo vamos a utilizar? En este caso, ¿cuál era nuestro límite superior? 87, es decir, que tenemos que armar un intervalo que contenga el 87. Por eso, ¿sí?, acá cerramos el armado de intervalos. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto era el número de intervalos que teníamos que formar? 6,9 o 7. Una vez que tenemos esa información, entonces podemos buscar en la lista y vamos armando. De 39 a 46, ¿cuántos números hay? Contamos, calculamos las frecuencias absolutas, que sería contar, calculamos las frecuencias relativas, las porcentuales y las acumuladas. Tabla de distribución de frecuencia es uno de los temas básicos. Es algo que nosotros siempre vamos a utilizar y es algo muy sencillo de hacer, ¿sí? A partir de este tema, entonces, sí vamos a poder armar gráficos, ¿sí?, y seguir avanzando en la estadística. Espero que les sirva y entonces que el cálculo de intervalos pueda ser también de gran utilidad para su